blindar el trabajo infantil como parte de las noticias de los medios de comunicación es un tema novedoso desde los enfoques periodísticos, ya que se ha abordado muchísimas veces el tema sin decir que era trabajo infantil. Entonces hemos encontrado muchos relatos desde hace muchos años de niños y de niñas en los medios de comunicación donde nos relataban que un niño murió porque estaba trabajando en una construcción y se cayó. Nos cuenta cómo lo llevan al hospital y que finalmente murió. Pero nunca nos enfocaron y nos dijeron que ese niño estaba siendo víctima de la vulneración de sus derechos, que estaba haciendo un trabajo peligroso y que su lugar era la escuela. Desde hace unos 25 años, cuando tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, los países empiezan a actualizar su legislación hacia la protección integral de los derechos de la niñez. Entonces se empieza a hablar de los niños y de las niñas no como sujetos de favores, sino como sujetos de derechos. Allí los medios de comunicación empiezan a reflejar otro tipo de perspectivas de la niñez, aún de manera somera y pobre, pero empiezan a reflejarlos y a denunciar que estos hechos que pasan no son normales. Allí empezamos a enriquecer nuestra carrera como periodistas, cuando logramos ver detrás de la normalidad una cantidad de vulneraciones a quienes constantemente les delegamos el futuro, pero es poco lo que les damos en el presente. Yo creo que el principal problema es que no los enfocamos en derechos o nos quedamos simplemente en la descripción de un hecho sin ir al trasfondo de la noticia. El niño o la niña que está trabajando, por ejemplo, en la calle vendiendo dulces, ahorita aquí en la avenida Amazonas, no es solamente la cuestión de que está vendiendo dulces. ¿Por qué no está en la escuela? ¿Quién es su familia? ¿Por qué su familia no tiene un trabajo lo suficientemente bueno como para que su hija o su hijo tenga un acceso a todos sus derechos? Es posible que sea hijo de una madre soltera. ¿Dónde está ese papá? ¿Dónde está el empleador que no le paga bien a los adultos, que no les paga la seguridad social, que no les da un contrato a término indefinido, sino solamente contratos por servicios, por días? Entonces, los medios y los periodistas nos perdemos de la cadena. Entonces, yo creo que uno de nuestros principales retos es poder unir los eslabones de la cadena y mirar por qué la niña está trabajando, quién es esa familia, quiénes son los empleadores del padre y madre de esa familia, si es que tiene padre, dónde está ese padre, y luego, ¿qué le puede pasar en la calle? O la niña o el niño que es capturado por la policía y mostrado como un criminal. ¿Quién es ese criminal? ¿Y de dónde sacó el arma? ¿De dónde sacó la droga? La sacó de un adulto. Entonces, cuando unimos todos los eslabones, nos damos cuenta, uno, que la violencia infantil no ocurre en el vacío, que no son criminales, sino son víctimas de los adultos. Y dos, que el trabajo infantil no solamente es un tema de niños y de niñas, es un tema de adultos, es un tema de empleadores, es un tema de la generación de trabajo decente, es un tema de familia y también es un tema de sociedad. Todo pasa por el lenguaje. Yo no creo que el problema infantil sea un problema de lenguaje, pero sí que el lenguaje muchas veces ayuda a no visibilizar la realidad de las problemáticas. Cuando, por ejemplo, publicamos la noticia de un niño que sufrió un accidente en la calle y murió, y solamente relatamos el accidente, pero no decimos que ese niño era un trabajador infantil que estaba lavando carros, el lenguaje está minimizando el accidente. Ese accidente no debió pasar, y no debió pasar porque ese niño no debería haber estado en la calle. Entonces, al decir que fue un accidente, le quitamos toda la vulneración de derechos que hay por detrás. Niñas ecuatorianas sufren el flagelo de la explotación sexual. No es un flagelo, es un delito. Es un delito que se condena con cárcel. Entonces, a veces los periodistas tendemos mucho a utilizar eufemismos y también muletillas. Entonces, todo se volvió flagelo. No, son delitos. Yo soy colombiana. El flagelo del reclutamiento infantil, eso no es un flagelo, eso es un delito de lesa humanidad. Entonces, cuando le damos a las cosas su nombre, estamos haciendo que el público que nos ve, que nos lee, que nos escucha, lleve a su mente otras imágenes. Un guagua, una joven, es muy diferente a cuando digo un menor. Un menor son los pobres, un menor es el hijo de los otros. Les pongo un ejemplo.
Tú a mí no me preguntas, ¿y cómo están tus menorcitos? Tú me preguntas, ¿y cómo están tus niños? ¿Cómo están tus guaguas? ¿Cómo está Mariana? ¿Cómo está Nico? Yo me sentiría ofendida y creo que el público también se sentiría ofendido y diría, ¿y tus menores cómo están? No, no son mis menores, son mis iguales como seres humanos y son mis hijos. Entonces, cuando los tratamos como menor, así el cerebro no lo registre, de manera consciente, sigue registrando esa condición minoritaria de la infancia. Menor en la Real Academia de la Lengua, su primera connotación es cosa inferior a la otra, cosa. Estamos cosificando la infancia. Los periodistas no es que queramos hacer mal las cosas, es que no lo sabemos, porque la infancia nunca ha sido un tema de la sociedad, es un tema súper nuevo en nuestra sociedad moderna. Hace 20 años esto no era tema. Hace 15 años esto no era tema, es un tema de ahora. Hacemos monitoreos y análisis de medios y cuando monitoreamos trabajo infantil, analizamos cómo fue cubierto, luego hacemos encuentros con los medios de comunicación, proponemos temas, les ayudamos como fuente de información, volvemos a medir, hemos tenido crecimientos en la cantidad de noticias de hasta en un 100%, pero el mejoramiento al interior de los criterios que cualifican la noticia es impresionante, así sea que subió un 15 o un 10% nada más la cantidad de noticias, la calidad de esas noticias es increíble, o sea, ya cuentan historias, hay un contexto de derechos, hay un contexto estadístico. A mí me gusta mucho el concepto del buen vivir porque es integral, no solamente habla de que tengas plata suficiente para pagar una buena escuela, sino hablas del amor, del respeto, de la armonía, del buen trato, y todo esto hace parte del trabajo infantil, porque si ustedes piensan, imagínense qué trato recibe un niño que está vendiendo cerveza y cigarrillos a las 10 de la noche en la zona de los bares. ¿Eso es buen vivir? Los niños que trabajan lo hacen por más de 40 horas a la semana. Las niñas, por ejemplo, que trabajan en trabajo doméstico, se considera trabajo doméstico más de 4 horas diarias o más en oficios del hogar. ¿Eso es buen vivir? 4 horas en oficios del hogar es durísimo. Yo los invito a los que están viendo esto a que 4 horas de oficios en el hogar todos los días. Esto no es buen vivir. Entonces, son conceptos que se complementan y sobre todo con los derechos de la niñez y de la adolescencia, porque los derechos de la niñez y la adolescencia son interdependientes, universales y buscan ser cumplidos con integralidad. Es decir, yo no le puedo decir, te mando al colegio y te doy salud, pero no te doy recreación. Te mando al colegio, te doy salud, te doy recreación, pero no te doy amor. No podemos canjear un derecho por otro, y creo que el concepto del buen vivir, sin conocerlo a profundidad como lo conoce el pueblo ecuatoriano y los pueblos indígenas, creo que lo que busca es eso, esta articulación entre toda la integralidad del ser humano. Bueno, para nosotros el seguir incidiendo de manera positiva en la calidad de las noticias de trabajo infantil y de derechos de infancia y adolescencia, e incidir en las salas de redacción sigue siendo nuestro reto, el mantenerlo. Ya el año pasado tuvimos un logro que fue muy lindo, y es que los medios de comunicación abrieron sus puertas no solamente para entrevistar a los niños y a las niñas, sino para incluir dentro de sus noticias hechas por los niños y por las niñas desde sus voces y desde diversas comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizas. Los niños hablaron de lo que les compete, ellos mismos propusieron de qué quieren hablar y los noticieros abrieron sus espacios. Yo creo que este es el momento de volver la mirada hacia la niñez y la adolescencia, escucharlos y preguntarles, ¿tú qué esperas de la sociedad? ¿Y tú qué harías para que esto se cumpla? Ellos tienen propuestas muy válidas, muy serios, y nosotros ya lo hemos hecho bastante mal. Entonces yo creo que hay una invitación aquí para que no solamente trabajemos por los niños, no solamente legislemos por los niños, sino lo hagamos con ellos y con ellas. El trabajar de manera articulada todos como sociedad, lo que puede hacer es enriquecernos.